Jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. En Historia Universal vamos a desarrollar lo que es el fin de la Guerra Fría y el nuevo orden mundial. Es decir, una etapa en nuestra historia en el cual van a haber ciertos cambios, una configuración, principalmente en el ámbito económico, político y cultural. ¿Cuál fue el significado, profesor, del término de la Guerra Fría? Sin duda, grandes cambios, jóvenes, que se han ido desarrollando y que de hecho muchas de las cosas que hoy, por ejemplo, estamos viviendo han tenido pues un, han tenido un, un inicio o un desarrollo justamente en estos tiempos, como por ejemplo el modelo neoliberal aparece justamente tras el término de la Guerra Fría, por ejemplo, ¿verdad? Y obviamente algunos acontecimientos como conflictos en el Medio Oriente, estas em, eh, implicancias diplomáticas entre algunos países asiáticos con Occidente, el ascenso de China como potencia mundial, todos esos acontecimientos, pues sin duda los vamos a desarrollar. Pero obviamente lo fundamental es entender un poco estos conceptos para poder, digamos, conocer cada vez más el mundo que nos rodea. Es importante la objetividad al momento de realizar pues una serie de análisis. Y todo esto, claro, en el marco pues del contexto internacional que de hecho pues va a repercutir en nuestro país, ¿no? Que tema que también vamos hoy día a mencionar. Entonces, empecemos en primer lugar pues algunas características jóvenes de, de lo que significó pues el fin de la Guerra Fría. Bueno, y del nuevo orden mundial, claro está. Bueno, para empezar, hay un decaimiento, es decir, los países del bloque soviético, del bloque socialista, que estaban bajo el dominio de la Unión Soviética, caen, ¿no? Es decir, Europa del Este cae. El símbolo de la caída de Europa del Este fue sin duda el muro de Berlín, ¿no? La caída del muro de Berlín y por lo tanto la anexión de Alemania Oriental hacia Alemania Occidental. Más que reunificación fue una anexión, ¿no? Es decir, se anexó a esta Alemania que había sido empobrecida, estaba obviamente bajo el control de la Unión Soviética, y que más bien la otra Alemania pues había desarrollado pues lo que se conoce pues como un mercado de liberalismo económico y había desarrollado pues una industria importante, ¿no? Lo mismo va a significar en el caso de Japón y Corea del Sur. ¿Qué otra característica, profesor, podemos mencionar aquí en este tema? Por ejemplo, sin duda, pues tras la caída del bloque soviético, del bloque em, de esta nación, la hegemonía de la política y la economía liberal en los Estados Unidos se consolida y empieza pues a lograr una expansión acelerada en todo el planeta. Nuestro planeta Tierra va a estar sin duda, o el mundo va a estar integrado pues bajo un solo sistema político y económico a la cual pues nosotros vamos a llamar la globalización, ¿no? Se habla, globalización pues significa o tiene un sinónimo de integración económica. Y a partir de ahí pues van a empezar pues a realizar pues una serie de tratados como el famoso TLC, por ejemplo, para poder consolidar pues las economías dominantes sobre las economías menos desarrolladas. Eso también hay que tomar siempre en cuenta. Dos acontecimientos importantes que tenemos que tomar en cuenta, sin duda, en primer lugar, pues, como parte pues, del fin de la Guerra Fría, y un hito importante es estudiar la desintegración de la Unión Soviética. Profesor, ¿qué usted podría definirnos un concepto así rápido de lo que es la caída de la Unión Soviética? Bueno, es un proceso de reestructuración económica y política
que va a conducir sin duda a la desaparición de la Unión Soviética. ¿Debido a qué, profesor? Bueno, ahí vemos justamente las causas, ¿no? Sin duda la más importante pues, se dio, es por la crisis de un sistema social a la cual habían implementado desde la muerte de Joseph Stalin. Nos referimos pues al capitalismo de Estado. La Unión Soviética nunca fue un país comunista, intentó ser socialista en muchos aspectos, pero no perduró. Desde, repito, ¿no? Desde el año 53 hasta los años 90, la Unión Soviética pasó por un cambio de un capitalismo de Estado a un capitalismo liberal, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo y retomando, hay que tomar siempre en cuenta lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando asume el poder Nikita Khrushchev tras la muerte de Stalin, se implementa lo que es el capitalismo de Estado hasta 1964. Y para poder revertir esa crisis que ya se estaba manifestando en ese país, cuando asume el poder Brezhnev, entre el 64 y al 82, cambia el capitalismo de Estado a un capitalismo liberal. Y ahí claramente pues se demuestra un gran problema en el Partido Comunista de la Unión Soviética, en el cual van a empezar pues a haber ciertas disputas al interior de ese partido. Se estaba prácticamente el país se estaba desintegrando por dentro, producto pues, obviamente por estos cambios que se han dado en el manejo del modelo económico soviético y por las pugnas al interior del partido de la Unión Soviética. Por otra parte, los Estados Unidos había desarrollado junto con Gran Bretaña y otros países, principalmente de Europa Occidental, una economía de libre mercado, donde van a ser las empresas privadas las que van a tomar la iniciativa y que sin duda pues van a haber grandes diferencias entre una Unión Soviética que solamente su único potencial era la fabricación de armamento pesado, principalmente armas de guerra, mientras que los Estados Unidos, junto con Japón, Alemania, Gran Bretaña, estaban desarrollando pues otros tipos de tecnologías que de gran demanda internacional. Entonces, sin duda, pues, la Unión Soviética tuvo un estancamiento industrial, sobre todo en el aparato, en la industria ligera, en el campo agrícola. Solamente empezaron a tener cierto realce en cuanto a la carrera armamentista que siempre tuvo con los Estados Unidos, pero producto de esta crisis va a empezar pues a haber una desaceleración tremenda, que de hecho pues va a ser muy, muy significativo. Por otro lado, en las malas relaciones pues que va a tener la Unión Soviética con sus países satélites, es decir, con algunos países de Europa Oriental, eh, prácticamente que les impedía pues alcanzar cierta autonomía política. Y como yo les mencioné que al interior del Partido Comunista pues había una burocratización justamente, ¿no? La corrupción, va a haber también una desviación ideológica del marxismo al interior pues del Partido Comunista de la Unión Soviética. Esto sumémosles también pues a los intereses de algunas burguesías locales que buscaban obtener su propia autonomía, es decir, van a haber movimientos separatistas. Muchas repúblicas que estaban bajo el control de la Unión Soviética buscaban su independencia. Mikhail Gorbachev, jóvenes, que va a tomar el control de la Unión Soviética entre 1985 y 1991, va a aplicar un programa de importantes reformas que prácticamente va a culminar con un modelo pues, que todo el mundo va a aceptar, que es el modelo neoliberal. Justamente estas reformas hacen de que la Unión Soviética también tenga una apertura de mercado.
Aquí pues se implementa lo que se conoce como la perestroika, que no es otra cosa que la reestructuración económica liberal, y a partir de ahí pues se inicia un proceso de privatizaciones de la economía y la impulsión del libre mercado. Y tenemos el glasnost, que es la apertura y la privatización de la información. Hay una libertad de prensa, de opiniones, y que esto va en paralelo pues a un proceso de democratización. Y bueno, tras la caída pues del muro de Berlín, varias repúblicas sometidas por la Unión Soviética declaran su independencia. Estas reformas que Gorbachev estaba realizando, había un sector, principalmente de la ala conservadora del Partido Comunista Soviético, en el cual pues intentaron detener estas reformas promoviendo un golpe de Estado, justamente para evitar estas reformas. Pero obviamente otros líderes como Boris Yeltsin, eh, que era pues sin duda un importante dirigente de la oposición, que promovía más bien estas reformas y también con el apoyo de algunos países de Europa Occidental, este golpe va a ser pues develado. A través del acuerdo de Minsk, la Unión Soviética oficialmente, jóvenes, se desintegra. Ya para 1991-92, más bien se crea la Comunidad de Estados Independientes. Boris Yeltsin, más adelante, va a ser elegido presidente de la Federación Rusa y va a consolidar todas estas reformas liberales que había iniciado Mikhail Gorbachev. ¿Cuál fue el significado entonces, profesor, la desintegración de la Unión Soviética? Bueno, la desintegración de la Unión Soviética, jóvenes, trajo consigo pues una nueva realidad política que dio paso pues al llamado mundo unipolar, en el cual pues aquí va a predominar el modelo capitalista en su versión neoliberal. Si antes, durante la Guerra Fría, habían dos bloques, es decir, había un mundo bipolar, con el decaimiento de la Unión Soviética, hablamos pues de un mundo unipolar, dirigido, encabezado por los Estados Unidos. Y eso obviamente trajo como consecuencias la hegemonía pues en el ámbito económico, político y militar de ese país. La desintegración de la Unión Soviética significó el fin de la Guerra Fría. Profesor, y estos problemas que actualmente tiene Rusia con Europa Occidental y con los Estados Unidos, estamos hablando de una nueva Guerra Fría. Bueno, algunos analistas llaman a esto, pues, enfocándonos un poco en el ámbito tecnológico, la Guerra Fría 2.0, por ahí dicen, ¿no? Son disputas, de hecho, en el ámbito geopolítico y económico. Hay todavía ciertos intereses que hay que mantener, ¿no? Y por esa razón pues hay una serie de luchas. Tanto es así, jóvenes, que la OTAN, a pesar de que aparentemente la Guerra Fría ya acabó en el año 91 con la desintegración de la Unión Soviética, todavía existe. Y eso significa pues que el enemigo está todavía presente. Entonces eso también hay que tomarlo siempre en cuenta. Cuando cae la Unión Soviética, entonces empieza a haber una reconfiguración, principalmente en el ámbito económico y político. El mundo va a cambiar completamente, en la cual pues es en la época o es un periodo en el cual Estados Unidos va a tener un gran protagonismo en el mundo internacional, donde incluso va a presionar a otros países, tanto en la región de América Latina como en otras áreas, su, mm, sus ideas basadas pues en la democracia, en el libre mercado, etcétera. Es decir, Estados Unidos a partir del año 90 para adelante va a ser pues el gran protagonista, donde no va a tener pues rival alguno que pueda oponérsele. La Unión Soviética estaba en un proceso de recambio.
Por ejemplo, en el ámbito económico, de hecho, pues vemos no solamente el surgimiento, sino también el crecimiento de la economía neoliberal en todo el planeta. En el aspecto ideológico hay una concientización, ¿no? Del cuidado del medio ambiente, de utilizar otros recursos que permitan proveer la energía que es necesario para la industrialización. Y claramente vemos que esa política todavía se mantiene, ¿no? Claro, porque ahora actualmente estos grupos de poder tienen el control de los recursos que son necesarios para este cambio gradual que se está dando debido pues a que estamos entrando en la cuarta revolución industrial. En el ámbito político y cultural, estamos entrando pues en la era del conocimiento, en el uso masivo de la Internet, de la información, y en el ámbito cultural estamos viendo pues que sin duda estamos entrando en un proceso también de alienación, es decir, adoptar las costumbres, los hábitos de culturas foráneas, aceptando justamente esas costumbres, estos hábitos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Claramente, pues, las costumbres anglosajonas han prevalecido en nuestras vidas cotidianas y eh, se han acrecentado cada vez más este tipo de, de aceptar estas costumbres, estas culturas extranjeras a las nuestras. Vamos a ver otros acontecimientos importantes que, que sin duda tenemos que siempre tomar en cuenta, jóvenes, con respecto a estos cambios muy significativos que se dieron en estas épocas que son muy recientes, como por ejemplo la guerra de Golfo Pérsico. Podemos nosotros, bueno, la guerra de Irak tiene dos etapas, pues, ¿no? Una primera etapa que se va a dar pues en los años 90 y después en el año 2001. Hay que recordar pues que después del ataque de las Torres Gemelas, los Estados Unidos realizan un nuevo intento de invasión a Irak, donde claramente pues lo que buscaba era los recursos de los hidrocarburos, que era pues el petróleo de Irak, debido pues a la crisis que se había dado en 1998. Claramente pues estábamos siendo testigos de que ya para el 2001 la globalización estaba pues en un decrecimiento tremendo y que culmina justamente con esta crisis de salud a nivel mundial, la tan famosa pandemia, que prácticamente acabó con la globalización como tal y de hecho pues el modelo que se está ahora buscando va a depender básicamente de, de los acuerdos que realicen las potencias, como es el caso de China, Estados Unidos, Rusia, por ejemplo, que van a poner, y la India inclusive, donde van a tener pues que eh, hacer un cambio significativo en cuál es el modelo a seguir que se pueda adaptar a esta cuarta revolución industrial, en la cual pues todos los países van a tener que seguir ese modelo, como es el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? Y el resto de los países de América Latina, claro que sí. Vemos esta primera etapa, ¿no? De la guerra Golfo Pérsico, la primera guerra que se va contra Irak. A ver, Irak es un país que se encuentra en el Medio Oriente muy rico en recursos petroleros, pero hay que recordar pues que Irak era aliado de Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. Hay que recordar pues que hubo una guerra entre Irak e Irán entre 1980 y 1988. Hay que recordar pues que Irán era uno de los pocos países pues que se había negado a ser parte de los pueblos sometidos de los Estados Unidos, e incluso pues habían logrado este, tener el control político y bueno, evitó pues a toda costa occidentalizarse, ¿no? Bajo el patrocinio de los Estados Unidos. Y bueno, ante esa situación, los Estados Unidos y otras potencias ven un peligro en sus intereses que una región
como Irán, que también pues, y otras partes también de Medio Oriente que tienen vastos yacimientos petroleros, eh, sea pues un país con cierta autonomía. Y bueno, pues Estados Unidos utiliza a Irak para justamente iniciar una guerra entre estos países vecinos para poder derrocar al gobierno de tendencia obviamente autónoma, ¿no? Como es el caso del gobierno de iraní. Estados Unidos incluso apoya al entonces presidente de Irak, Saddam Hussein, con armas químicas contra ese país. Tras casi 9 años pues, de guerra, y ante la crítica internacional, pues la ONU pues, promueve el cese del fuego, ¿no? Pero esta guerra, jóvenes, entre Irak e Irán causó muchos rezagos, causó mucho daño a este país de Irak. Entonces, Irak, dentro de sus expectativas, en el año 91 decide invadir Kuwait. Kuwait es un pequeño estado árabe que de hecho pues habían ahí capitales norteamericanos y británicos que explotaban el petróleo. Y bueno, pues ante la crisis económica que Irak pasaba, tras esta guerra con Irán, en la cual Estados Unidos había promovido, Saddam Hussein pues decide tomar el petróleo de Kuwait. El pretexto, bueno, se acusó a Kuwait pues, de sustraer petróleo ¿no? de otros lugares y en fin, ¿no? Hussein pues ordena la invasión a Kuwait. La ONU pues, por ejemplo, da un ultimátum. La ONU da un ultimátum y Hussein pues no tiene otra opción que abandonar Kuwait. Las fuerzas aliadas de Estados Unidos habían iniciado una operación militar llamada la Operación Tormenta del Desierto. Fue la primera guerra jóvenes televisada en vivo, por si acaso, para los que recién están interesados en esta guerra. Fue la primera guerra televisada en vivo, en directo. Obviamente Irak buscaba conseguir pues el apoyo de los demás países árabes, pero ya estaban pues ya controlados por los Estados Unidos. Es más, Irak en su desesperación ataca a Israel, y Arabia Saudita, otro país pues colaborador de Estados Unidos, con el objetivo pues de obtener el apoyo de los árabes de otros lugares de la región, principalmente palestinos, pero obviamente tanto Arabia Saudita como Israel no repelieron el ataque, es decir, no contraatacaron, porque obviamente los Estados Unidos sabían que si atacaban estos países, pues todo el mundo árabe pues iba a ir contra ellos. Y bueno, al final pues se da una campaña final donde Irak pues superada por estas fuerzas especiales y de los aliados dirigidos por los Estados Unidos, pues Saddam Hussein no tiene otra opción que abandonar Kuwait. Entonces, profesor, las causas verdaderas por parte de los Estados Unidos era el control de los hidrocarburos de vastas áreas en la región del Medio Oriente, claro. Y además, pues, los Estados Unidos quería tener un control mucho mayor en el Medio Oriente, aprovechando pues la ausencia del otro gigante que era la Unión Soviética, que estaba pues en plena reestructuración. Por otro lado, Irak inició esta guerra por la crisis económica justamente que había dejado esta guerra contra Irán. ¿Cuáles eran las consecuencias, profesor, de este conflicto? De esta primera parte, porque recuerden que, como les mencioné, luego va a haber otra guerra después de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Donde ahora sí, pues Estados Unidos captura Irak completamente y se aprovecha pues de los recursos, principalmente del petróleo, ¿no? Que ese era el objetivo en realidad. Y la excusa perfecta fue el atentado de las Torres Gemelas, sin duda, un pretexto. Bueno, consecuencias. Irak pues es sometido a un embargo económico, sus milicias van a ser pues obviamente confiscadas. Estados Unidos afianzó pues aquí su liderazgo militar, demostrando pues su hegemonía como primera potencia del mundo. Y de hecho pues el objetivo
y que lo va a conseguir es tener una presencia hegemónica importante, una presencia geopolítica de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Esto es fundamental entenderlo, ¿no? Muy bien. Si bien es cierto, jóvenes, no está aquí en esta diapositiva la segunda etapa del conflicto entre Irak y los Estados Unidos. Lo voy a igual a mencionar porque creo que me parece significativo y siempre hay que tomarlo en cuenta. A ver, en la segunda etapa de este conflicto se dio después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. ¿Qué pasó, jóvenes, en 2001? Bueno, un movimiento terrorista llamado Al-Qaeda captura pues unos aviones comerciales y desarrolla pues una serie de ataques terroristas, ¿no? En Estados Unidos, causando pues un temor en la población. Esto obviamente causó pues una grave crisis de seguridad de los Estados Unidos y esto le sirvió como pretexto a George Bush hijo, para iniciar pues un proceso de invasiones, justificándolos con la necesidad pues de luchar contra el terrorismo islámico internacional, todo ello, ¿no? Y claro, pues la gente quedó traumatizada pues cuando las Torres Gemelas, que eran el símbolo pues de la ciudad de Nueva York, se desploman. Y bueno, como parte pues, de este proceso se inicia una invasión a Afganistán en el 2001, allá por el 7 de octubre de ese año, después de que los Estados Unidos pues, acusara pues, al régimen talibán de ocultar a Osama Bin Laden, en la cual pues lo acusaban de ser el responsable directo de estos atentados. Lo que de repente pocos recuerdan, y felizmente pues la semana pasada sí les mencioné, Osama Bin Laden pues era un aliado de los Estados Unidos allá por los 80, cuando había recibido pues incluso eh, un entrenamiento por parte de la CIA, cuando Afganistán pues luchaba por su autonomía frente a la Unión Soviética. Entonces, Osama Bin Laden pues no era una persona desconocida para los Estados Unidos. Además, Osama Bin Laden era una persona con cierto poder económico, era de una importante familia de Arabia Saudita. Y otro dato interesante, jóvenes, en ese mismo año, en el 2001, Osama Bin Laden estaba en una cama eh, en la cual estaba recibiendo un tratamiento de diálisis. Es decir, el hombre estaba inconsciente. Esta figura de Osama Bin Laden, de ser el terrorista más temible y sanguinario en la historia del siglo XX, fue un cuento. Fue crear este monstruo a nivel internacional que causaba un daño a la población norteamericana. Y ojo, los resultados fueron muy beneficiosos para los Estados Unidos y sus aliados, porque vieron, obviamente, en el mundo islámico un enemigo a temer, ¿no? Por ahí me dice, profesor, el atentado a las Torres Gemelas, que fue un 9 de noviembre, o no, fue un 11, fue el 11, claro, fue el 11 de septiembre, jóvenes, el 11 de septiembre del 2001. El 11-11 es, el 11-11, así es. No, el 11-11, no es el 9-11, ¿no? Sino el 11-11, ¿no? 9 de septiembre, claro, es el 11 del 9, ¿no? No, perdón, es el 11 de, claro, 11 de septiembre de 2001, ¿no? El 11-11, así es. Muy bien. Ahora, el gobierno de George Bush aprovechó pues estas acciones de pánico en la población, en la cual pues lo acusa pues a los talibanes de fundamentalistas, y bueno, también utiliza por el pretexto pues de las flagelaciones, las ejecuciones, las represiones a las mujeres en el mundo talibán, ¿no? Cosa curiosa que cuando los talibanes se asumen el poder en los años 80, Estados Unidos no había hecho nada, ¿no? Pero ahora sí se muestran pues dolidos, se muestran eh, contrariados con el abuso de los talibanes frente a su población. Porque obviamente lo que buscaba era presentarse como el gran defensor pues de los derechos humanos, ¿no?
como lo que está haciendo ahora, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Donde dicen, pues, pobres cubanos están siendo agredidos por... Bueno, primero que em, desactiven el bloqueo económico que tiene sobre la isla por más de 45 años, ¿no? En primer lugar, ¿no? Si quieren ayudar, pues, la causa patriota de los cubanos, en fin. Bueno, tras la invasión a Afganistán en el 2003, su mira, pues, era Irak, ¿no? Por segunda vez, ¿no? Las causas principales eran, pues, el control de la producción del petróleo del Medio Oriente, en la cual, pues, lo necesitaba. Ahora, ¿por qué, profesor? Porque esta producción del petróleo en el Medio Oriente, limitando, pues, iba a quitarle prácticamente acceso a la Unión Europea y a los países que ya estaban emergiendo, como era el caso de la China y la India, ¿no? Ese también era el propósito, ¿no? Evitar que estos países crezcan económicamente. Ahora, el pretexto, sin duda, para invadir Irak era, pues, absurdos, varios de ellos, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es acusar a Irak de que tenían armas de destrucción masiva. Eso fue un pretexto que obviamente nunca se comprobó. También lo acusaron a Irak de apoyar a los talibanes, ¿no? Y también se le acusó a Hussein, y que eso sí es cierto, de haber matado a muchos kurdos, que eran, pues, una etnia no muy apreciada en el Medio Oriente. Pero si eso fuera el pretexto, jóvenes, también, pues, los Estados Unidos hubiera invadido Turquía, porque los turcos también mataban kurdos, ¿no? Desde mucho tiempo atrás. Y bueno, se realiza, pues, esta coalición, ¿no? En la cual nuevamente Estados Unidos es el protagonista, donde se va a aliar, pues, con otros como el Reino Unido, España, Portugal, en fin, invaden, pues, Irak por segunda vez. Y en esta oportunidad, pues, sí, eh, van a iniciar, pues, un ataque dramático que ocasionará, pues, la muerte de Saddam Hussein, ¿no? La famosa operación Amanecer Rojo, donde capturan a Saddam Hussein y luego, pues, ante un juicio injusto, fue ejecutado en el 2006. En Estados Unidos ahí, pues, justamente coloca, pues, un gobierno títere que va a estar bajo las órdenes de los Estados Unidos. Curiosamente, muchos dicen, profesor, ¿y qué pasó con Osama Bin Laden? ¿Lo llegaron a capturar? Bueno, años después, allá por el 2011, con una operación secreta a la cual se le denominó Operación Jerónimo, se produce, pues, la captura y muerte de Osama Bin Laden en Pakistán. El presunto líder intelectual y financista de los atentados de 11 de septiembre, asesinado. Y muchos, pues, querían ver su cuerpo, que no querían saber qué pasó con este gran asesino y genocida, el más grande de todos los tiempos del siglo XX. Bueno, los Estados Unidos dijeron, no, bueno, eh, para no crear una idolatría de este personaje, hemos arrojado su cuerpo al mar. ¿No? En un primer información dijeron, pues, que querían hacer una especie de una ceremonia típica musulmana, y muchos musulmanes e incluso expertos de esa religión dijeron que eso no era, pues, una tradición, ¿no? Islámica, de enterrar los cuerpos en el bajo del mar, ¿no? Claramente, pues, Osama Bin Laden ya había muerto en el 2001, justamente porque tenía, pues, una enfermedad congénita, ¿no? Por eso se dializaba. Eso ya se sabía. Es más, los investigadores franceses habían dado ese reporte años atrás, ¿no? De que la muerte de Osama Bin Laden ya se había producido hace mucho antes, sino que había que mantener viva todavía, pues, a esta figura, ¿no? A este demonio, a la cual Bush lo llamó, pues, que era parte del eje del mal, ¿no? Junto con Saddam Hussein y Kim Jong, ¿no? Que el dictador de Corea del Norte, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, claramente, pues, vemos ahí sin duda cómo Estados Unidos empieza, pues, a manejar sus hilos políticos
en el ámbito internacional. ¿Qué otro acontecimiento, profesor, vamos a ver? Vamos a ver. Bueno, mientras que se estaba produciendo, jóvenes, nadie se dio cuenta que China estaba en un crecimiento acelerado. Se le escapó de las manos a los Estados Unidos. Y justamente gracias a la implementación del neoliberalismo, a la globalización. Ese sistema que se imperó en el mundo ayudó a China a tener una apertura en los mercados. Este incremento se le da pues de su actividad económica por la apertura del mercado se dio pues gracias a la globalización. Prácticamente China se convirtió pues en el comprador y vendedor en todo el mundo. En el ámbito político, bajo el liderazgo de un solo partido dictatorial, va a formar pues alianzas con otros países asiáticos, como el caso de la India, que también estaba en un crecimiento tremendo, y Vietnam, entre otros. Y esto permitió pues un fortalecimiento de sus economías. Y vemos claramente pues que China pues era una sociedad en crecimiento, a un crecimiento pues acelerado, ¿no? Es sin duda pues la población con más tasa demográfica en el mundo. Mucho eran profesor, pero eso no es un problema, depende. Depende porque si la mitad de los chinos me va a servir pues para poder trabajar y ahorro mis costos de producción y 1 millón de ellos son empresarios que van a ser nuevos ricos gracias a este tipo de crecimiento económico y que va a estar bajo el control del Estado, porque eso es lo que está ocurriendo. China tiene cierto control de las grandes transnacionales chinas, como es el caso de Huawei, del dueño de TikTok, por ejemplo. Entonces, sin duda, pues esto va a ser importante. Ahora, ojo, la cuarta parte de la población china sigue siendo pobre y está en trabajos rudimentarios, es decir, se dedica a la agricultura. ¿Por qué, profesor? Porque el gobierno chino se dio cuenta, pues, de que esta gente debe mantener ese tipo de actividad, porque si no, ¿dónde los voy a ubicar? Ya tengo lo suficiente con una cierta cantidad en la cual les doy un empleo y hay otro sector que está creciendo enormemente como empresarios, en la cual pues se están expandiendo en todo el mundo. Y China obviamente como parte pues de su gran desarrollo económico, así como también vende al mundo productos bienes terminados, en la cual pues, muchos de ellos inteligentemente se apropió del conocimiento de otros países para luego desarrollar los propios, los suyos, ¿no? De otros países se apropió los suyos, o sea, aprovechó el conocimiento de otros países para luego desarrollar sus propios conocimientos para vender al mundo, mucho más barato que otros países por la mano de obra barata que había. Pero por otro lado también habían empresarios pues con gran trascendencia, apoyados por el Estado, justamente para poder tener un gran desarrollo y ser competitivo. Eso es fundamental, ¿no? Y por otro lado, pues China se convirtió pues en un país cosmopolita, donde obviamente va a permitir, producto de la apertura de mercados, la inversión privada, el turismo, y muchos ejecutivos y funcionarios van a, ¿no? Como parte pues, de sus negociaciones, van a tener que ir a China. Y ahí pues las ciudades pues se convierten en focos de atracción de otros, de personas, ya sea para trabajo, para negocios, etcétera. Como es el caso de la ciudad de Shanghái, una de las más importantes. Si nosotros retrocediéramos en el tiempo, veríamos que Shanghái hace 100 años pues era un pueblo pobrísimo, devastado. Y ahora, sin duda, y ahora vemos rascacielos, edificios impresionantes. Es uno de los puntos más importantes de la economía mundial, que es Shanghái. Entonces, estos aspectos han permitido pues el crecimiento acelerado de China. ¿Gracias a qué? Gracias a la globalización, sin que los Estados Unidos se lo propusiese. Permitió pues el crecimiento de ese país y ahora este gigante amenaza pues en desplazarlo. Muy bien, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el tema de hoy, Historia Universal. Vamos a hablar pues ahora de Historia del Perú. No sé, alguna pregunta de repente que quieran hacer hasta aquí.
Todo claro, profe. Todo claro. Muy bien, muy bien. Bien, chicos, vamos entonces unos minutos, un pequeño descanso de 5 minutitos y luego hablaremos pues de historia del Perú. Bien, jóvenes, ahora continuando pues con esta vez con la clase de historia del Perú, vamos hoy a hablar sobre el retorno a la democracia liberal y el inicio del neoliberalismo en nuestro país. Es decir, vamos a ver los gobiernos de los años 80 y también pues la dictadura pues de Alberto Fujimori, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a ir desarrollando algunos aspectos interesantes que de hecho pues va a ser significativo para entender pues obviamente nuestra historia actual, contemporánea, pero siempre entendiendo también en el contexto internacional, ¿no? Eso también es algo que siempre es importante mencionar, ¿sí? Muy bien, entonces vamos hoy día a desarrollar en la clase de hoy. Muy bien. Vamos a ver en primer lugar a los años 80. Los años 80, hay que recordar pues que eran tiempos donde se estaba ya estableciendo el modelo neoliberal promovida por Gran Bretaña y los Estados Unidos. Hay que recordar pues que las figuras conocidas que promovían este modelo económico era pues por parte de Estados Unidos el presidente Ronald Reagan y por parte pues de Gran Bretaña era pues la primer ministra que era pues nada más y nada menos que Margaret Thatcher. Y también pues estábamos siendo testigos de la crisis que estaba pasando la Unión Soviética, ¿no? En marco pues de este contexto internacional, vamos hoy día a ver algunos aspectos importantes, tanto del gobierno de Fernando Verón de Terry, 1980-1985, como Alan García Pérez, 1985-1990. Empezamos con el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Bueno, fue un nuevo gobierno bajo el liderazgo del Partido Acción Popular que aplicó pues una política económica llamada ortodoxa, ¿no? ¿Por qué, profesor, se dice que fue ortodoxa? Porque se siguió al pie de la letra con los lineamientos liberales que el Fondo Monetario Internacional había eh, promovido en nuestro país. El segundo belaundismo, como así también se le va a llamar, representa, jóvenes, el regreso de la democracia, pues tras casi más de una década de dictadura militar, ¿no? Desde que asumió al poder Velasco Alvarado y lo termina Francisco Morales Bermúdez. ¿Cómo llega al poder? Bueno, en su campaña, pues, mediática, acusó pues al APRA de conciliar con la dictadura, ¿no? Porque obviamente necesitaba pues, el respaldo de la población, ¿no? Y se va a victimizar, ¿no? Frente a los militares, ¿no? Y además, pues, dentro de su campaña prometió más de 1 millón de empleos. Y bueno, él llega al poder, pues, derrotando, pues, nada más y nada menos, pues, que a Armando Villanueva, un gran líder aprista. Y bueno, una de sus medidas económicas es hacer una serie de reformas, ¿no? Reformas liberales implementadas pues por sus ministros de Economía, entre los que más destacan eran Manuel Ulloa, Rodríguez Pastor y Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pues, me imagino que ustedes deben conocerlo bastante, pues a Pedrito, ¿no? Pedrito Pablo, PPK, así es, PPK pues ahí integró, en este caso, fue ministro de Economía y que va a aplicar pues el modelo que el Fondo Monetario Internacional había dispuesto. Lamentablemente nuestro amigo no tuvo mucho éxito en cuanto a al desarrollo de su gobierno. Hay que recordar pues que en el año 83 se da en nuestro país, principalmente en el norte, un fenómeno, ¿no? El fenómeno del niño, ¿no? En la cual pues va a destruir a través de sus inundaciones la costa norte y en los Andes del sur las sequías. Ahora, lamentablemente, este tipo de acontecimientos y el mal manejo de la política económica
va a permitir pues que el Perú tenga una crisis económica, por lo tanto la inflación va a empezar pues un crecimiento acelerado. Y eso sumémosle también pues al déficit fiscal, ¿no? que se tenía. Y este gobierno, pues, para evitar pues la devaluación de la moneda, establece el INTI, debido pues a la devaluación de la moneda, ¿no? Esta crisis económica permitió que nuestra sociedad esté cada vez más eh, alejada una de la otra, es decir, las brechas sociales se va a agudizar cada vez más en este gobierno. Va a haber una marginación, en especial de los sectores populares rurales. Y eso va a provocar pues un resentimiento en una gran parte de la población. Y eso así va a ser aprovechado por el surgimiento de grupos terroristas como es el caso de Sendero Luminoso, liderada pues por Aymar Guzmán. Y se inicia pues una serie de luchas. El primer accionar pues de Sendero Luminoso va a ser justamente en desconocer las elecciones de 1980. Por ejemplo, como protesta, quema las ánforas en un pueblo de Ayacucho, llamada Chuschi. En el año 83 se produce un hecho terrible, una masacre en un pueblo llamado Uchurajay, donde van a ser asesinados 8 periodistas. Y ahí pues se crea una comisión liderada por el gran escritor premio Nobel Mario Vargas Llosa. Luego pues se va a demostrar pues que van a haber otras matanzas, ¿no? No solamente por parte del Sendero Luminoso, sino también por las Fuerzas Armadas contra los campesinos. Y por si fuera poco, surge otro movimiento también terrorista llamada Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, bajo el liderazgo pues, de Víctor Polay Campos, compañero de aulas de Alan García. En el ámbito político, diríamos, jóvenes, que para poder evitar tener un Congreso hostil, porque ya había tenido esa experiencia cuando fue primer gobierno, donde el APRA y el partido de Odría le hicieron la vida imposible, decide llegar a pactar con otros partidos políticos para la estabilidad del gobierno, como es el caso del Partido Popular Cristiano, donde le va a permitir tener una mayoría en el Congreso. Una de sus primeras medidas como gobierno demócrata es devolver los canales y los diarios a sus propietarios, luego de haber sido pues confiscados por el gobierno militar. Se produce en el año 81 un conflicto con el Ecuador, llamada también pues la guerra del falso Paquilla. Y en el año 82 el Perú le brinda un apoyo importante a la Argentina durante su guerra contra Inglaterra, en la famosa guerra de las Malvinas. Se producen aquí también pues las primeras elecciones después de mucho tiempo, donde al final pues Alfonso Barrantes, un hombre de izquierda, va obviamente a ser alcalde de Lima. Y él propone pues o implementa el programa Vaso de Leche, una política asistencialista que hasta el día de hoy existe. La gente pues estaba muy descontenta con nuestro amigo Fernando por la crisis económica, por la por no tanto por el surgimiento de estos grupos terroristas, porque aún todavía no habían llegado a la capital, pero el poblador limeño se sentía decepcionado por estas políticas económicas que había implementado Belaunde. Y este descontento puede ser aprovechado por el carisma de este político joven de formación aprista, en el cual pues gracias a su dote de orador y a sus demagogias va a cautivar a la población. Y es así como surge el segundo presidente más joven del Perú, que es nuestro amigo Alan Ludwig
García Pérez, ¿no? Es Alan Gabriel Ludwig García Pérez, me parece que ese es su nombre completo. ¿Qué fue del gobierno de Alan García en su primer gobierno? Fue un gobierno demagógico, populista, caracterizado por la aplicación de una política económica heterodoxa. Profe, ¿qué significa heterodoxa? Bueno, proteccionista, pues, ¿no? Subsidios, no pago de la deuda, control de precios, ¿no? Totalmente proteccionista, populista, ¿no? ¿Cómo llega al poder este señor? Bueno, en las elecciones presidenciales, pues, del año 85, Alan García se presentan como representante del partido aprista y derrota, pues, nada más y nada menos que al gran Alfonso Barrantes. Y claro, eh, si bien es cierto, en las elecciones en primera vuelta fueron, digamos, un poco reñidas, por lo tanto, pues, se tenía que dar una segunda vuelta. Pero, en este caso, Barrantes, ante ante la imposibilidad pues de poder ganar en una segunda vuelta, porque siempre pues los partidos de izquierda nunca fueron bien vistas, decide no continuar, ¿no? Y, y entonces Barrantes pues no se presentó para la segunda vuelta, ¿no? Y eso le ahorró pues un costo enorme al Estado, ¿no? Y Alan García pues se convierte en el presidente del Perú. ¿Qué es lo que más podemos recordar a García, profesor? Sin duda, pues en el ámbito económico, ¿no? Es lo que más vamos a recordar de él. Sus medidas después heterodoxas dieron resultados positivos en los 2 primeros años, ¿eh? Eso fue excelente. Todos vivimos en un paraíso. Por ejemplo, se propuso pagar solamente el 10% del valor de las exportaciones para la deuda externa. Eso obviamente no le gustó al Fondo Monetario Internacional ni tampoco pues a los demás entidades financieras. Prácticamente promovieron en el país un aislamiento económico. El Perú fue declarado por los organismos financieros internacionales como país inelegible. Nos separaron del mundo financiero. García pues no le quedó otra opción en agotar todas sus reservas internacionales, en la cual pues las depositó en un banco llamado el BCCI, un banco internacional, en la cual pues fue acusado de lavado de activos. Mucho de ese dinero pues fue a parar a manos del propio García y sus correligionarios como actos de corrupción. García favoreció a un grupo importante de empresarios denominados los 12 apóstoles a través pues del dólar MUC. Profesor, ¿qué es el dólar MUC? Bueno, el dólar MUC, jóvenes, es un acrónimo en la cual significa Mercado Único de Cambio, ¿no? Que mayormente pues eran una forma de incentivar la inversión. Es decir, eh, ustedes saben, y eso lo hemos visto por economía, que cuando tú importas o exportas productos, tú lo haces en dólares. Entonces, si yo quiero incentivar al empresario nacional, entonces voy a tratar de darle las facilidades de que compren dólares mucho más baratos para que puedan comprar insumos y así poder producir industria. Pero en vez de hacer eso, ¿qué hicieron muchos empresarios y también funcionarios del gobierno? Se llevaron ese dinero o lo utilizaron en otras cosas, pero no para la inversión ni para la industria. También pues el gobierno realizó una serie de exoneraciones tributarias. En su gobierno pues se va a dar pues lo que se conoce como la más grande crisis económica del siglo XX en el Perú, una hiperinflación, jóvenes, la más grande que hemos tenido, más de 3000% de inflación. Y esto se dio básicamente por varias razones. Una de ellas es por la emisión de dinero, ¿no? Sin el respaldo en la producción. Ahí pues se empleó la famosa maquinita, ¿no? Esto produjo pues una especulación de los productos de primera necesidad y largas colas en las bodegas, en los mercados. En su desesperación, Alan García pues intentó estatizar la banca, ¿no? Argumentando pues que pese pues a los beneficios que había dado el gobierno, el empresariado pues no invertía sus capitales en el Perú. Lo que Alan García quería pues, es tener la plata de los empresarios,
Pero ahí pues la prensa y personas pues también con ganas de querer desinformar, dijeron pues que también se iba a llevar la plata de todos los peruanos, ¿no? No sé si le sonará eso ahora también, algo parecido también, pues, ¿no? Pero en realidad, pues, Alan García, pues, quería llevarse la plata no para apropiarse, ¿no? Querían esa plata se retuviese para que lo inviertan, ¿no? Porque los empresarios no querían hacerlo, pues. Les había dado todas las facilidades, pero decidieron hacer otras cosas. Y bueno, pues ahí los empresarios, como parte, pues, de sus reclamos ante esa situación que había hecho Alan García, entra pues a la palestra Mario Vargas Llosa, que va a representar pues a esa derecha, ¿no? Esa derecha de empresarios que no aportaron nada en beneficio de la industria peruana. Y funda pues el Fredemo, ¿no? Que era un partido político representante pues de los empresarios. Y que de hecho pues es una campaña muy significativa, en la cual pues hasta la prensa va a apoyar su campaña política, todo el mundo va a estar con él. Los medios de comunicación, figuras relevantes del mundo político y del espectáculo y otros lugares también donde va a recibir un apoyo incondicional. Este partido político, el objetivo inicial pues era oponerse al gobierno del APRA, ¿no? Y llegar pues al poder en el año 90. Eso me hace recordar mucho a Manuel Pardo, ¿no? Que cuando Balta le quita el beneficio del guano, Manuel Pardo pues junta a los demás consignatarios nacionales y fueron un partido político para llegar al poder y beneficiarse del guano. Igualito. Otro aspecto importante del gobierno de Alan García es que se va a intensificar las acciones subversivas. Es decir, los atentados terroristas que se dan en provincia ahora también se van a ver en la capital. Atentados, cochebombas, paros armados, apagones, se van a volar pues torres de alta tensión. Y para contrarrestar ello, el gobierno de Alan García implementa lo que se conoce como el Comando Paramilitar Rodrigo Franco, que era pues una milicia no legal que se encargaba de ejecutar miembros terroristas o sospechosos de ellos, ¿no? Durante su gobierno también se produce pues la matanza de subversivos en los penales del Frontón y Lurigancho, ¿no? Donde la Marina pues va a arremeter contra ellos. Lamentablemente pues la corrupción que se había generalizado en su gobierno va a provocar un descontento popular. Y por si fuera poco, las Fuerzas Armadas realizan pues tremendos genocidios contra la población campesina. En el ámbito político, García pudo prevalecer su mandato hasta el final, pese a la crisis, pese al conflicto social, porque tenía pues una mayoría parlamentaria. Las elecciones que se dieron en ese año jóvenes nos van a vaticinar la llegada del primer outsider en la política peruana. Hay que recordar pues que en el año 86 había sido elegido alcalde de Lima Jorge del Castillo y que obviamente fue protagonista junto con el gobierno aprista de grandes escándalos de corrupción, como es el caso pues del tren eléctrico, que nunca llegó a funcionar, pero que sin embargo se hicieron gastos enormes. Ante esa situación, el poblador, el peruano de a pie, decide ya no más creer en los partidos políticos tradicionales. Y eligen como alcalde de Lima a un personaje que no tenía nada que ver con la política. Nos referimos a Ricardo Belmont, donde forma el primer partido independiente llamado Obras. Ahí claramente su elección reflejó la crisis de los partidos tradicionales. Con Belmont se inicia la aparición del outsider, o aquellos candidatos pues, que no están relacionados con la política. Profesor, ¿y quién es el otro?
Alberto Fujimori, que lo vamos a ver justamente más adelante. Muy bien, vamos a ver entonces un poco sobre el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Alguna pregunta de repente hasta aquí sobre los gobiernos de García y Fernando Belón de Terry, jóvenes? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Muy bien, vamos entonces a continuar. ¿Se me escucha fuerte y claro, no, jóvenes? Sí, profesor. Sí, perfecto, muy bien. Vamos entonces a continuar. Perfecto, perfecto. Muy bien. Profesor, el Fujimorismo, gobierno de Alberto Fujimori, 1990, año 2000. Con él pues inicia la saga del neoliberalismo en su máxima expresión, que hasta el día de hoy todavía se mantiene. Fue sin duda pues una dictadura cívico-militar, jóvenes, que va a implementar el modelo neoliberal en el Perú. Este gobierno estuvo muy ligado pues a los actos de corrupción y a la violación de los derechos humanos. Entonces, y ojo, fue una dictadura que va a ser apoyada por los militares, ¿no? En la cual pues con el propósito puede instaurar este neoliberalismo y que claramente pues va a ser un gobierno muy represivo ante las protestas populares mediante su autoritarismo en el aparato estatal. Pero también hay que ver pues este gobierno dentro del contexto internacional, jóvenes. Aquí pues se pone fin a la Guerra Fría, el neoliberalismo pues se expande en todo el mundo. Ya en los años 80 el neoliberalismo pues había alcanzado Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile, pero con Fujimori pues se implementa el neoliberalismo en su máxima expresión y todo en toda América Latina. No fue el único fenómeno. Prácticamente eran los años donde el triunfo de la economía libre mercado, a la cual llamamos globalización, se va a impartir en todo el planeta tras la caída pues, de la Unión Soviética. Antecedente, profesor. Bueno, antes de hablar sobre Bueno, en realidad pues tiene que ver mucho el tema de la crisis económica que el Perú estaba pasando, ¿no? Una hiperinflación, devaluación monetaria. Teníamos por otro lado pues un aislamiento financiero por parte del Fondo Monetario Internacional y otros organismos donde prácticamente impedían a todos que nos apoyasen. No teníamos ningún país que pueda apostar por nosotros. Y encima pues en el ámbito social vemos pues que ahí la extrema pobreza era terrible, protestas sociales, ¿verdad? Entonces, el avance y el apogeo de los movimientos subversivos también, la corrupción, gobiernos populistas. Entonces, ante esa, ante esa crisis económica, política y social, sale pues del anonimato un personaje pues que no estaba vinculado a todo ello, porque acabo de mencionarles, ¿no? No se le había pues demostrado que era corrupto, no se le había demostrado pues que era político, no se le había demostrado pues que era una persona eh, con esas características que la gente odiaba, ¿no? De todos ellos. Prácticamente pues ante la crisis y el sistema de los partidos políticos se formó todo un caldo de cultivo para el nacimiento del outsider, que era Alberto Fujimori. Tanto así jóvenes que cuando eh, Vargas Llosa postula a la presidencia, va a recibir el respaldo de todos los medios de comunicación, de la prensa escrita, radial, televisiva. Antes todavía no había internet en esa época.
Y pese a esa campaña mediática, en primera vuelta solamente Vargas Llosa sacó el 33%, mientras que Fujimori, con su partido político Cambio 90, donde prácticamente no había hecho gran campaña, sacó 29%. Y en la segunda vuelta, claramente, pues el APRA, que era su enemigo de Vargas Llosa y de los empresarios que se habían opuesto a la estatización de la banca, y los partidos de izquierda deciden apoyar ciegamente a Alberto Fujimori y lo derrota pues con 62%, abrumador. Eso va a ser devastador para Mario Vargas Llosa, ¿no? En la cual pues tuvo todo, ¿no? Tuvo una campaña tremenda y le dieron el alma pues haber perdido por un personaje anónimo. Profesor, ¿cuáles son las razones por las cuales pues eligieron a Fujimori? Bueno, ante el fracaso pues del modelo económico heterodoxo de García, ante la presión pues del Fondo Monetario Internacional para imponer el neoliberalismo, hicieron pues que Fujimori llegue al poder. Hay que también recordar pues que hubo un avance pues de protestas sociales, ¿no? Justamente por la crisis económica que había dejado Alan García. Y ante el y ante una mayor presencia pues de los movimientos subversivos, donde a cada rato pues se produjeron atentados, vieron en Fujimori pues la salvación. Y de hecho pues la crisis de los partidos políticos tradicionales también fueron fundamentales, ¿no? Para ello. Pero Fujimori, jóvenes, tiene dos importantes etapas, ¿ah? Como presidente de la República. Una etapa constitucional, es decir, democrático, que llegó obviamente por las vías legal, pero luego una vez estando en gobierno, fue un dictador que contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Bueno, una de las primeras aspectos importantes de su gobierno es sin duda hacer una serie de reformas estructurales. Por ejemplo, va a hacer reformas laborales, a la cual pues se va a llamar la flexibilidad laboral, donde prácticamente el trabajador ya no tiene ningún tipo de oportunidad de poder reclamar, puede ser despedido de manera arbitraria. Va a fomentar también la inversión extranjera y va a reemplazar el INTI por el nuevo Sol. Una de las cosas que siempre vamos a recordar en su primera etapa como presidente constitucional es la llamada Carta de Intención. Profe, ¿qué es la Carta de Intención? Es un programa económico firmado cada año por el Perú, que va a seguir pues los planteamientos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y que obviamente van a ser establecidos en el Consejo de Washington, en el Consenso de Washington. Su objetivo pues, fue reinsertar al país en el sistema financiero internacional aplicando el modelo neoliberal. Prácticamente le dice el Fondo Monetario y las instituciones financieras: te vamos a nuevamente a reinsertar al mercado, al mundo financiero, y te vamos a prestar plata, pero tienes que aplicar este modelo que te vamos a mencionar. Y así va a ser. Y así va a ser. En las medidas que más recordamos, pues, es el famoso shock económico, ¿no? Donde prácticamente elimina el control de los precios de los productos, anula los subsidios, congela los salarios y restringe, pues, la emisión de la moneda, ¿no? Para poder acabar o en este caso, eh, detener, controlar la inflación. Otro aspecto importante que vamos a ver en esta primera etapa es conocido como el Plan Verde, que era un proyecto diseñado por civiles y militares, que iba a servir pues para imponer una dictadura que garantice pues la economía neoliberal, y que de hecho va a estar dirigida tanto por civiles y militares, y la lucha antisubversiva, ¿no? Y una aparente democracia que va a estar dirigida a cargo de los militares, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Ahí hay una contradicción ahí.
El nexo, jóvenes, entre ambos sectores va a ser nada más y nada menos que nuestro amigo Vladimiro Montesinos, que en ese momento era asesor del Servicio de Inteligencia Nacional. Claramente Fujimori necesitaba tener respaldo de los militares para poder realizar los planes que el Fondo Monetario Internacional había sugerido hacer. Una cosa es cierta, jóvenes. Uno no puede ser dictador si no tiene respaldo de las milicias. Así de simple. Tú no cuentas con el apoyo de las Fuerzas Armadas, no puedes implementar una dictadura. Eso hay que tenerlo siempre en claro. Fujimori era consciente de que para poder realizar estos planes era necesario acabar con el Congreso o el Parlamento porque iba a recibir, claro, una serie de restricciones. Así que, con la venia del Fondo Monetario Internacional, decide pues promover un autogolpe, un 5 de abril de 1992. Fujimori pues anuncia un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional y bajo el pretexto de que había que acabar con un Congreso corrupto, donde, donde, donde no iba a ayudar bastante a la población. Claro que en esa época el Congreso, así como ahora, siempre ha sido desprestigiado. ¿Eh? El Congreso nunca tuvo una apreciación positiva por parte de la población. Cuando con Fujimori cerró el Congreso, toda la gente estaba feliz. ¿Pero por qué lo cerró, profesor? Justamente porque el problema era pues que este Congreso iba a trabar sus reformas, ¿no? Por eso que él convoca a un Congreso Constituyente para realizar una nueva constitución, esta que ahora está muy mencionada, ¿no? La del 93. Claro, pues el objetivo era pues obtener una mayoría en el Congreso y así poder facilitar las reformas necesarias y poder reelegirse, porque obviamente está prohibido la reelección, al menos la reelección inmediata, ¿no? Vamos a ver acá algunos aspectos. Ah, y bueno, otra de las acciones también conocidas, sin duda, de su política era, pues, sin duda, la reactivación económica, ¿no? La reactivación económica era muy importante porque buscaba tratar de apoyar a los sectores, pues, más dinámicos que se consideraba, pues, que deberían ser apoyados por el Estado, como era, pues, la pesca, el comercio, la manufactura, ¿no? Y poco a poco, pues, ya para 1994, si no mal recuerdo, la inflación pues había bajado considerablemente, ¿no? Lamentablemente en su gobierno, en el ámbito del narcotráfico, sentó pues sus bases en el Perú desde los años 80, ¿no? Ya en el año 92, por ejemplo, las hectáreas de hoja de coca en el Alto Guayaga jóvenes llegaron a más de 129.000. Sin duda, pues, va a ser uno de los cultivos más extendidos. Estados Unidos condiciona su ayuda económica al Perú eh, a cambio pues de que haga una política de erradicación de los cocales, ¿no? Y ya para el 97 los cocales pues se habían reducido a tan solamente 69 hectáreas, de lo que antes habían una cantidad tremenda que les acabo de mencionar. Y eso pues de hecho va a causar pues un malestar en la población campesina por la falta pues de los cultivos alternativos para su subsistencia, ¿no? En fin. Vamos a ver rápidamente, jóvenes, algunas características ya para finiquitar nuestra clase de hoy. Vamos a ver algunas características del gobierno de Alberto Fujimori. Por ahí me dicen, hay una pregunta, dice. Bueno, el terrorismo como tal llegó a acabarse por una política de represión. Justamente hoy día vamos a ver algunos aspectos de ello. Em, lo que ahora pues existe es el narcotráfico, que dudo que se termine porque es el que está imponiéndose considerablemente, ¿no? Se está fortaleciendo.
El temor de muchos analistas políticos es que con el tiempo el Perú se convierte en un narcoestado, como lo que es ahora México, donde el gobierno es incapaz de poder revertir ello, ¿no? Donde incluso los grandes capos del narcotráfico se conviertan en políticos y puedan desde el gobierno tener, digamos, presencia, ¿no? Eso es lo que posiblemente pueda darse más adelante. Para nadie es un secreto que muchos partidos políticos desde años atrás han recibido financiamiento, muchos de ellos de dinero mal habido. Jaime Antesana, un gran especialista en narcopolítica, les puede dar un mayor alcance sobre ello, ¿no? Les recomiendo estudiar sus artículos de Jaime, perdón, de señor Antesana, que incluso tiene varios videos también que lo pueden ver en YouTube y en otras redes sociales, ¿no? Muy bien. Bueno, desde que capturaron a Isabel Guzmán, pues Sendero Luminoso ya empezó pues a tener un declive tremendo, ¿no? Bueno, el terrorismo, jóvenes, quien los acabó fue los ronderos campesinos. Se habla muy poco de eso, pero no fue el gobierno Fujimori que los acabó, fueron los ronderos. Y cuando se capturó Ismael Guzmán, también pues hay una desarticulación también de este grupo, de este movimiento, ¿no? De los grandes artífices de la caída de Sendero fueron los ronderos. Lean los libros, por ejemplo, de este importante antropólogo, Iván de Gregori, y ahí claramente les va a mencionar pues que los grandes artífices fueron pues obviamente los ronderos, ¿no? Aquellos que acabaron con el terrorismo. Muy bien. Bueno, el apoyo de Estados Unidos siempre fue, digamos, condicional, ¿no? Ahora, para muchos, obviamente, si Sendero hubiera tomado el poder, Estados Unidos iba a intervenir, obviamente, ¿no? Eso tenlo por seguro, ¿no? Esa era una opción. Pero claramente ellos han hecho un cálculo político. El Grupo Colina era un movimiento paramilitar que obviamente actuaba para poder hacer frente a aquellos que eran señalados como terroristas, como sospechosos o aspirantes o incluso personas que podían tener algún tipo de vínculo, ¿no?, con el terrorismo. Pero mayormente también se dedicó a asesinar gente inocente y a extorsionar personas, aquellos que se oponían al gobierno de Fujimori. Esa era la función del Grupo Colina. Muy bien, objetivos del gobierno de Fujimori en el ámbito económico: reducir pues la inflación. Ahí vemos el shock económico, ¿no? Eliminar pues los subsidios, control de precios, privatización de empresas privadas. Ahí pues privatiza la compañía de Telefónica del Perú en manos de Telefónica de España. Electroperú va a estar a cargo pues desde el sur y desde el norte. Al inicio fueron de capitales chilenos. Y bueno, justamente ahora, bueno, ¿cuáles fueron a ser las reformas que el Estado va a realizar? Bueno, eh, necesitaba pues recaudar más fondos, ¿no? Por eso crea la SUNAT, para poder obviamente tener más egresos. Luego también vamos a ver pues en este caso que la Constitución 93 va a ser vital para realizar todos estos cambios que él considera que se va a ajustar pues al modelo neoliberal, ¿no? Ahora, si esta constitución, jóvenes, la del 93, no se ajusta a los cambios que se van a dar en los próximos años, que de hecho va a ser distinto al modelo neoliberal, es muy posible que sea una constitución obsoleta y por lo tanto tendría que cambiarse, ¿no? Recuerden que la 93, repito, es una constitución que se ajustó al modelo neoliberal para beneficiar a ciertos grupos de poder. Pero ahora pues que estamos en un cambio muy distinto y con las nuevas tecnologías, si esta constitución se adapta a ese nuevo modelo que viene, me imagino que va a ser muy difícil que lo cambien. Lamentablemente, pues,
los cambios hoy en día en las constituciones no dependen de la voluntad del pueblo, sino de los ciertos sectores que tienen el poder de hacerlo o no hacerlo. Claramente vemos acá a un personaje muy autoritario, tiene una estrecha relación con la cúpula militar, que incluso durante el asesoramiento de Montesinos, muchos altos militares firmaron un acta de sujeción. Repito, firmaron un acta de sujeción a Vladimiro y a Fujimori, donde prácticamente eh, como Fuerza Armada se rindieron ante el poder fáctico de Fujimori y Montesinos. Y muy pocos hablan de estos militares que ahora pues muchos de ellos se han retirado. Y ahora incluso son congresistas, como el caso del general Montoya, que fue uno de los generales pues que se sometió a los vecinos de Vladimiro firmando esa acta de la vergüenza. Bueno, ahí vemos pues el autogolpe de Estado del 92 y ya les mencioné cuál ha sido el propósito de ello, ¿no? Vemos también pues de que el gobierno Fujimori con unas acciones tremendas dieron un golpe letal a Sendero Luminoso y al MRTA principalmente, gracias pues a los cambios en la estrategia de la contraofensiva, seguramente eh, asesorados por Estados Unidos, se captura pues a los principales líderes terroristas también y eso también desarticuló tremendamente a esta organización criminal. Pero como justamente mencioné hace poco, los grandes promotores de la derrota al terrorismo fueron sin duda los ronderos, los, los de autodefensa, ¿no? De estos nobles campesinos que a sangre y fuego lograron defender sus tierras y repeler los ataques de los subversivos. ¿Cómo es que cae, profesor, el régimen de Fujimori? Bueno, todo mundo pues sabía pues que Fujimori y sus más importantes funcionarios habían cometido pues actos tremendos de corrupción, se había formado pues una organización poderosa utilizando mecanismos de control y sometimiento, prácticamente comprando a la prensa, a los medios masivos de comunicación, en fin. Y bueno, pues todo esto empieza a ser más claro, porque sospechas habían, pero no habían pruebas, ¿no? Porque era una organización muy cuidada en ese aspecto. Pero pues dentro de la cúpula del eje central de confianza de Montesinos, vende este video, porque lo vende en realidad, esto no fue una causa patriota, esto lo venden al mejor postor y se difunde esto pues a nivel internacional, en los medios locales y también se difunde esto a nivel internacional, donde claramente pues se ve a Montesinos ahí eh, entregando dinero, en lo cual ahí pues se está viendo pues actos de corrupción con pruebas. Bueno, pues ante la crisis mediática, ante las luchas sociales que van a ir saliendo, algunos partidos políticos también pues se van a manifestar en contra. Fujimori pues anuncia pues que va a concluir su mandato antes de lo esperado, ¿no? En la cual pues va a convocar a elecciones. Mientras eso sigue Fujimori, Vladimir Montesinos huye del país con destino a Panamá, pero me parece que se queda solamente en Venezuela, ¿no? Y de ahí tiene que ser repatriado. Lo más curioso es que el avión donde se fuga Montesinos es el avión pues del señor Dionisio Romero, ¿no? Que es dueño de la empresa, de esta entidad bancaria del BCP, ¿no? Imagínate, ¿no? Imagínate. Y bueno, Fujimori aprovechando pues una supuesta conferencia que hay pues en, en, en Asia, en Brunei,
renuncia pues por vía fax desde Japón. Primera vez que renuncia pues un presidente fuera del país. Bueno, el Congreso pues lo destituye por incapacidad moral y el Congreso pues de la República elige pues a Valentín Paniagua, ¿no? Como gobierno de transición ante esa situación tan catastrófica que estaba viendo el país. Bien, jóvenes. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el gobierno de Alberto Fujimori. Unas inquietudes. Profesor, buenas Bien. tardes. Buenas tardes. Este, Según la historia que nos contaban nuestros abuelitos, en el gobierno de Fujimori, a las mujeres que tenían bastantes hijitos, cuando iban al hospital a dar a luz, les hacían las ligaduras de trompa sin consentimiento. No sé qué tan cierto puede ser eso. Sí, hubo una política, lamentablemente, de esterilizaciones forzadas, pero también hay que tomar en cuenta que también se exagera bastante, ¿no? Se hablan pues de cientos de miles, ¿no? No fueron cientos de miles, fueron de cientos de personas, pero sí es verdad, ¿no? Pero obviamente se quiso hacer esta también una escena de escándalo también, ¿no? Ahora, es una política que mayormente se ha hecho en las últimas décadas y no es por iniciativa de los gobiernos, sino también de las entidades que dependen de la ONU, ¿no? Porque claramente pues lo que se busca es reducir a la población, ¿no? Debido pues a la cantidad tan inmensa que hay ante la escasez de los recursos, ¿no? Entonces se hacían políticas de planificación familiar. Y como parte de esas políticas, pues se realizaban esas esterilizaciones principalmente pues a personas de bajos recursos económicos, en especial en las zonas rurales. Claramente pues hay una muestra de discriminación, ¿no? De ello. Y que lamentablemente pues no hay todavía culpables, a pesar del daño irreversible que muchas de esas mujeres han padecido, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de repente por ahí? Gracias, profesor. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Profesor, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Dígame, buenas tardes, dígame. Fujimori, ¿qué tiene que ver con la SUNAT? Él fue la que la creó. Él lo creó, pero ¿en qué año más o menos? Debe ser 92, 93, no recuerdo exactamente, pero él la creó justamente en los primeros años de su mandato, justamente como una Ah, entidad para en su poder, mandato recién, profesor. claro, en su mandato, él la creó en su mandato, claro, en su mandato. Él crea la Porque SUNAT. en donde busqué decía que fue creado en 1988. No, en su mandato fue creado, en el 90. Él crea la SUNAT. Ah, ya, Sí, él ya, crea la SUNAT, profesor. así es, la SUNAT. Bien, chicos, entonces los dejo entonces. Más tarde creo que tienen el curso de razonamiento matemáticos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de repente por ahí? Por ahí me está alzando la manito, puede preguntar de repente por el micrófono. Muy bien.